Bueno, pues vamos a empezar con la que va a ser la última conferencia de este 9º Congreso Más Allá, y queríamos terminarlo de una forma muy especial. Yo, en un principio, pensé engañaros, como hicimos el año pasado con Próspera Muñoz. Hoy vamos a traer, no ibais a dar conferencia y hoy vamos a dar un pequeño homenaje, pero después de ver la vitalidad que mantenéis, digo, eso será el año que viene o el siguiente. Así que creo que todo el mundo los conocéis, Sol, Blanco Soler, Piedad Cabero, son dos de las tres jefas. Yo recuerdo que hace muchísimos años las veía juntas y decía, vosotras sois las jefas del misterio. Y Paloma decía, yo no soy jefa, Antonio, yo no soy jefa. Y son personas entrañables, las quiero muchísimo, creo que son pioneras. Sol es de las primeras periodistas españolas. Habla de profesión. De profesión. Es decir, que ellas son gente que llevan toda la vida en el mundo del misterio, fueron discípulas del padre Pilón, y yo creo que el legado que han dejado y que les queda por dejar, porque no paran, ya me están pidiendo investigaciones aquí en Murcia. Sí. El legado que han dejado y que van a dejar, yo creo que va a ser imborrable para la historia. Ellas son historia viviente, y la tenemos aquí, vamos a disfrutarlas. Va a estar con ellas Aldo, porque va a ser el que las va a controlar. Yo le digo siempre que él ahora tiene que ser el lazarillo, tiene que ser que va detrás delante de ellas, y lo hace con un cariño tremendo. Yo es que como las quiero tanto, yo no sé qué más deciros de ellas, así que os pido un aplauso y disfrutar. Muchísimas gracias. Primero de todo, dar gracias al Ayuntamiento que ha hecho posible esto. Antonio, por supuesto, que le conocemos desde hace muchísimos años. Y yo siempre soy la encargada un poco de haceros como una pequeña introducción. Veréis, hay gente en el público que nos conoce, pero hay gente que no, o por lo menos que no sabe exactamente qué hacemos. Porque muchas veces cuando hemos salido a mí me preguntan, ¿tú es que ves? O a Piedi. No. Vamos a ver, yo os tengo que contar un poquito la historia. El grupo empieza en el año 87, nada menos, que lo crea el padre Pilón, seleccionando a una serie de personas que él ya conocía, nos conocía a todos, para que fuéramos complementarios. ¿A qué se llama complementario? Pues son equipos que se crearon ya en Inglaterra y en Estados Unidos, que aquí no había, en los que las personas que lo integran aportan cada uno un bagaje de conocimientos para poder resolver los casos paranormales, porque no lo olvidemos, nosotros nos basamos siempre en la parapsicología. Yo digo esto porque hay otros grupos más de las ramas esotéricas, que también son válidos, pero deciros que nosotros nos regimos por las normas, por los fenómenos paranormales, que sabéis que son los fenómenos para los cuales hoy no tenemos una explicación razonable. Siguen siendo un misterio y como tal hay que aceptarlos porque los fenómenos existen. Otra cosa es que la ciencia, a medida que avance, pues a lo mejor vaya clarificando el origen, el cómo se producen o de dónde vienen, pero hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta. Bien, entonces, una vez que os he dicho que esta labor la hacemos porque el padre Pilón ya desde el inicio, desde la creación del equipo, estableció un protocolo de investigación. Es decir, nosotros no vamos, primero, hay varias, el protocolo incluye que no cobramos a nadie, que nunca nos metemos en ningún sitio donde no nos han llamado previamente, pidiendo ayuda, asesoramiento, me da igual. Tenemos ahora ya una página web del grupo, grupoepta.com, en el que podéis escribir con vuestras dudas, lo que queráis de nosotros en esa página. Os lo digo porque siempre tenéis ahora ya un vehículo más directo de contactar con nosotros. Bien, el protocolo, como te digo, es que como cada uno tenemos nuestro papel,
Eso Aldo pues lo podría explicar mejor, y es que cuando llegamos a una casa, bueno, cada uno, como te digo, tenemos un rol. Piedi y Aldo, Piedi coge su péndulo, Aldo se empieza a pasear por el lugar, yo me quedo, digamos, entrevistando a la gente. Que yo hago también audiovisual. Si no, espera, es que no he llegado todavía a eso. Pues a ver, llega. Y entonces, una vez que hemos tomado contacto con el problema y con las personas, es cuando Piedi empieza a grabar, porque ella es la responsable de todo el audiovisual, de las grabaciones audiovisuales, y Aldo, por supuesto, de su parte de mediumnidad. José Luis, que es el físico, pues de las mediciones con los aparatos correspondientes de la física positiva, y así empezamos a funcionar. Bien, una vez que os he dicho más o menos cómo funcionamos, también quiero deciros que la experiencia nos ha dado un dato curioso. Es que con todos los personajes que nosotros contactamos, son personas que no se han ido del todo al otro lado. Son personas que se quedan en lo que nosotros hemos dado en llamar, no nosotros porque no hemos acuñado la palabra, la interfase. La interfase sería una dimensión muy cercanita a la nuestra, por la que pasamos cuando morimos y podemos quedarnos en ella voluntariamente, nunca obligados, y siempre podemos salir de ella, que es como una antesala del más allá propiamente dicho, del que normalmente y nosotros no tenemos experiencias de que esas personas ya en el otro lado vuelvan a nosotros. Yo os digo la experiencia nuestra de 30 y tantos años. Bien, una vez que os he puesto todo esto, os lo digo para que comprendáis las dos pequeñas historias que os vamos a contar. La primera de todas, bueno, nosotros tenemos algo muy curioso, y es que, vamos a ver, nosotros guardamos el secreto siempre de la identidad de las personas que nos llaman, de las señas, por supuesto, yo las tengo todas en el archivo, pero no, cuando divulgamos un caso, jamás damos datos que puedan detectar a esas personas, porque lo normal es que la gente nos llame pidiendo ayuda, pero queriendo mantener siempre su anonimato. Muy curioso, a nosotros nos han llegado a decir, oye, cuando vengáis a casa, si os encontráis a alguien por la escalera, decir que es que venís a ver el piso. Empieza ya con el tema. ¿Entendéis? Bueno, una vez dicho esto, vamos ya de lleno a los casos. Los casos los llamamos casi siempre como las películas policíacas. En este caso, el primero es el caso de don Federico. Don Federico, que era el fantasma de la casa, ni se llamaba Federico, por supuesto. Yo tengo perfectamente los nombres de este señor y tenemos todos el nombre de este señor. Pero, ¿quién nos llama? Pues fijaros qué curioso, nos llama una azafata. Una azafata que ha alquilado, no me acuerdo si fue alquilado o comprado, un dúplex en el centro de Madrid, y que, mira, estoy pensando en vender esto. Entonces era suyo, porque dijo, vender o dejarlo. Digo, pero bueno, ¿por qué vas a dejar esto? Dice, pues porque no puedo vivir en este piso. Fijaros, una azafata que está acostumbrada a dormir en el palo de una gallina, porque duermen cuando pueden, en el horario más variopinto, en los lugares más asombrosos. Pues cuando llegaba a casa era una sensación que tenía de rechazo de la casa, de no poder dormir en su dormitorio, porque se despertaba montones de veces a lo largo de la noche, porque cuando bajaba la escalerita que conectaba, que era un dúplex, notaba como, dice, yo es que hasta noto como que si me empujaran por la escalera. Algún electrodoméstico le estallaba, no es que le estropeara, es que ¡plaf!, estallaba. Y entonces dice, mira, aquí hay algo y yo me voy a tener que ir. Bueno, pues vamos en un primer viaje, como hacemos siempre en una primera visita. Nos cuenta todo esto que os estoy contando. Entonces porque teníamos un medium que no era Aldo, que era Daniel Chumillas, que cuando llegamos allí, pues dice, aquí lo que hay es un señor. Bueno, entonces él empieza a contar que lo que ve es un señor como del siglo XIX, vestido con una levita,
con una leontina, por eso también a veces lo llamamos el caso de la leontina, y que está ahí, dice que él no se va porque esta es su casa, así de claro. Y bueno, yo creo que Pieri, ahí sigues tú. Bueno, cuando nos encontramos con un personaje de estos, que es del siglo XIX, lo primero que hay que hacer es ponerse en sus zapatos, porque si no, no lo entiendes. Porque ellos tienen otra manera de ver las cosas, de pensar y de todo, que no coincide con nosotros ni de broma, vamos. Entonces, este señor era un señor que de entrada tenía un mal humor, que era, vamos, que no había forma de que nos contestara como Dios manda. Segundo, él se había apropiado de esa casa porque virtualmente estos fantasmas, donde tú vives, que es un edificio de 5 pisos, ni para ellos no existe. Sigue estando el palacete donde ellos estuvieron, con sus caballos, sus coches de caballos, su servicio, etc. Claro, ¿eso cómo lo combinas? ¿Cómo le convences a este señor que no es su casa porque ya no es su casa? Pues no. Entonces, no es nada fácil trabajar con ellos, pero conseguimos, después de mucho hablar y que ya dejara de buscar los papeles, que venga a buscar los papeles, que no los encontraba, como los encontrar si no estaban. Pero bueno, y de dar mucho la lata a esta pobre chica, que era la azafata, y no pegaba ojo en esta casa, porque además, una de las veces, porque lo enfadamos mucho, al día siguiente tenía la chica una mesa de cristal. Bueno, el tío se la rajó entera. Pues no puedes hacer eso. Entonces decidimos que había que hacer algo para que este señor dejara ya de dar la lata, y esta chica que había puesto ya un anuncio para decir que, bueno, que se iba de la casa, que la quería vender. Entonces teníamos ¿a quién teníamos? Daniel. A Daniel Chumilla. Pues hablamos con él y dijimos, mira, convéncele de alguna manera. Y entonces nos dijo Daniel, mira, y él lleva un medallón, y cuando lo abre, de un lado hay pues una señora mayor, con un poco de bigote, morena, sí, no muy... Y en el otro lado, una rubia de unos bucles maravillosos, con unos ojos bárbaros, que le mira de reojo. Digo, la amiga, que siempre tenían una amiga. Y dice, pues convéncele a la amiga. Entonces hubo que hacer toda una conversación con la señorita para convencerle de que se iban a un sitio mejor, que tenían que dejar aquello, que esto ya no les convenía. Bueno, pues, según nos dijo Daniel, le miró con cariño a este, a la otra no le miró a este, y del palacete desaparecieron. 4 días después me llamó la chica esta y me dice, oye, que he quitado el anuncio, ya estoy tranquilo en la casa. Fíjate, es manera más rara de irse, ¿no? Pero las historias son así. Bueno, yo voy a hacer una pequeña incisión de 2 cosas. Una, él estaba buscando unos papeles porque resulta que en el sitio en el que él vivió, todo ese edificio había sido un palacete, se había derrumbado, vamos, lo habían derribado, porque sabéis que en el centro de Madrid, a lo largo de la Castellana, bueno, derribaron montones de palacetes de esa época. Y entonces habían construido una casa moderna, pero claro, él seguía creando virtualmente su palacete. Y parece ser que el dormitorio de la azafata era el despacho de este señor. Y este señor estaba totalmente obsesionado, que no se iba... Bueno, lo primero deciros que nada más contactar con él, dijo que estaba muy furioso, como bien ha dicho Piedi, pero porque la hija había vendido su casa cuando él murió. Y le digo, pero bueno, pues eso es normal. Dice, no, ya la he desheredado. Y le digo, vamos a ver, tú te has dado cuenta que tú desde ahí no puedes desheredar a tu hija, tú le has dejado el testamento. Os quiero decir de cómo ellos se crean como una realidad, pero a su conveniencia. Es decir, que no es la realidad.
Bueno, eso, él nos contó toda una historia rocambolesca de una especie de conspiración que él había llevado con los papeles, porque era la época de Alfonso XII, me parece, o Alfonso XIII. Había tenido una conspiración política y que esos papeles eran importantísimos, que no cayeran en manos de nadie. Fíjate tú, habían ya derribado la casa, él estaba muerto desde hacía 100 años. Te quiero decir que esa realidad que ellos se montan en esa interfase es porque no están en la realidad, y cuando no les conviene, porque no les conviene pasar al otro lado, a este no le convenía pasar al otro lado porque seguía obsesionado con conservar esos papeles. Es más, que fijaros en qué falta de realidad están, que vamos a ver, nosotros hicimos dos visitas antes del verano, y cuando ya iba a ser verano, contactamos, como te digo, con él, con Daniel, y dice, bueno, yo ahora os tengo que dejar porque me tengo que ir de veraneo. Fíjate de veraneo. Entonces digo, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a ir de veraneo? Vamos a ver, es que estaba muerto, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces digo, pero vamos a ver, ¿a dónde piensas irte de veraneo? Dice, hombre, pues no sé si a la Granja o a San Sebastián. Y le digo, ¿y cómo te vas a ir a esos dos sitios? Oye, me empezó a insultar, porque me dice, estás tonta, eres boba, ¿cómo me voy a ir? Pues en mi coche de caballos. Y yo dije, pues bueno, el caso es que pasa agosto y le decimos a la azafata, no te preocupes porque él se ha ido de vacaciones. Así que hasta que no volvamos en septiembre, pues no va a haber nada que hacer. Y fue luego, a la vuelta del verano, cuando nos volvió a llamar la azafata, porque esa mesa que dice piedra y de cristal se había roto de parte a parte. Y le dije, oye, que don Federico está aquí ya de vuelta, de sus vacaciones. Y fue cuando tuvimos ya que ir. Y oye, lo de las amantes funciona de maravilla. Claro. No es el primer caso que hemos tenido, que las mujeres cuando están en el otro lado dicen, anda y que les den, yo voy ahora a volver a por él. Y las amantes, pues oye, se avienen. Es decir, que tuvimos este caso y el del notario, que también estupendo. Así que, y fue después del verano cuando ya Daniel intervino y entonces ya pudimos solucionar el tema, digamos, de don Federico. Verdaderamente maravilloso el tema. ¿Alguna cosa más tienes que decir, Piedi? No, de este caso, pues ya os digo que gracias a Dios se fue y la pobre azafata pudo dormir, que ya es bastante. Sí. Nos llamó a los 2 días diciendo que por primera vez había podido dormir bien en su casa. Porque hay veces que no hay forma de echarlos, como el siguiente. Ya bueno, pero conseguimos también. EPTA consigue siempre lo que quiere, de una manera o de otra. Terminamos, ¿verdad, Aldo? Terminamos pudiendo con ellos. Sí. Bueno, pero... Bueno, pues... No, al final casi siempre los echamos. No es que los echamos, se van buenamente. No es que les echemos, por favor. Es que hay que tener mano izquierda. Eso sí. Bueno, os deciros que en un congreso que tuvimos último también hubo alguien del público que cuando le contábamos estas especies de conversaciones que tenemos con los fallecidos para convencerles, porque esto que os contamos nosotros en cuarto de hora puede haber tardado pues 1 hora cada día de hablar con ellos, para convencerles, porque tienes que convencerles con cariño, con comprensión, con tolerancia, aguantando su mal genio. Pero no es fácil, hay veces. No siempre es fácil, Pero hemos tenido que ir a casas pues 4, 5, hasta 6 veces. Para poder llegar a convencerles. Lo vas manejando como se puede. Pero bueno, deciros eso que es muy, muy curioso. Y en este congreso alguien me preguntó, dice, bueno, pero Sol, por lo que estás contando, vosotros sois psicólogos de vivos y de muertos. Sí. Digo, sí, claro, porque no siempre tenemos casos de fallecidos, también tenemos casos de poltergeist, que sabéis que son fenómenos causados por una persona viva y en estado de conflicto o de estrés. Pero también ahí tienes que hacer una labor de psicólogo con la persona que está causando los fenómenos, porque hasta que no rebajes su nivel de estrés o de conflicto, los fenómenos siguen produciéndose. Entonces,
deciros eso, que tenemos un poco ese... Bueno, ya lo decía un investigador americano hace muchos años, que para ser parapsicólogo tenías que ser detective, sacerdote, técnico, psicólogo, que tenías que ser muchas cosas para poder ser un buen parapsicólogo y poder aplicar lo que conoces. Lo más importante es ser psicólogo, comprender al otro. Unas veces es fácil, otras veces son más duros y no hay forma de convencerlos, pero es cuestión de seguir y seguir y darle y al final los ganas, eso es verdad, que al final... Pero algunos no saben lo difícil en que ningún es caso manejarlas. son malos, por favor. Olvidaros de los malos espíritus. ¿Por qué mienten siempre? Mienten como no sé. No, pero yo hablo de los malos espíritus. ¿Te meten cada mentira? Bueno, pero una cosa es que un muerto a lo mejor tampoco te mienten. Un fantasma. Tampoco te mienten. Bueno, No, te pongo lista. Te mienten más los vivos que los muertos. Tú que no te enteras, pero te pongo lista. Te puedo poner lista. Claro, que no era que te mienten como enano. Bueno, dejaros estos pequeños asigoteos que os hago para que, bueno, ya si estáis acostumbrados a lo mejor a oírnos, ya sabéis la línea que nosotros seguimos en las investigaciones. Nunca nos hemos topado con ningún espíritu maligno. Gente con problemas, sí, pero son problemas personales de ellos mismos, que por eso tratamos de ayudarles. Pero no hay ninguna malintención y ninguna vez contra nosotros. Bueno, a veces nos insultan, ¿verdad, Aldo? Algunas veces nos insultan porque no les decimos lo que ellos quieren oír, claro. ¿Me entiendes? Pues te dicen, eres tonto, no entiendes. Sí, por eso, pero bueno, esos son los insultos, ¿no? Pero nos da igual. O dejarme en paz porque estoy yo bien donde estoy, ¿por qué me voy a ir? Lo que queréis es engañarme. Ese tipo de cosas. Pero nunca hay una malignidad, ni un ataque a nosotros, ni nunca. Os lo digo esto porque hay gente que habla de los bajos astrales, de los espíritus malignos, de muchas cosas de esas que yo creo que hay un gran componente psicológico de la persona cuando habla así de experiencias que tiene, que puede tenerlas, yo no digo que no, pero no olvidemos que existe la proyección mental, en la que nosotros hemos tenido casos de gente que proyecta monstruos, y todo es porque los monstruos los tenía en su inconsciente y tenía toda la razón, tenía problemas personales tan enormes que llegaba a proyectar esos monstruos. Pero no hay otros como el judío que... No, pero lo que estoy hablando yo es de las proyecciones mentales. Ese no tenía proyección mental ninguna. ¿Cómo habla tanto? Bueno, una vez dicho esto, vamos a enfocar el segundo tema, que os lo voy a hacer la introducción y Pidi le gusta mucho contar este caso. Nos llaman una vez más en la parte pues como muy castiza de Madrid, en una calle que se llama Tres Peces, que está en Lavapiés, imaginar si alguno conoce Madrid, y nos llama una chica, un matrimonio joven, yo creo que era pareja, pero bueno, nos da igual, que tenía también un apartamento muy pequeño, pues la cocina, bueno, tú te acuerdas mejor que yo, y nos llama por una cosa muy candente. Resulta que el marido trabaja fuera, ella se queda muchas horas sola en casa y le sale del suelo un fantasma de un señor que no le hace daño, pero que es muy molesto porque lo mismo ella se está duchando y aparece en el cuarto de baño cuando está sola en el cuarto de estar. Y ya hay un día en el que esta pareja invita a unos amigos a su casa, al cuartito de estar, y como era tarde, oyen una voz que dice, a ver cuándo se van estos. Y claro, el matrimonio joven todo corrido como un mono, porque dice, pero ¿quién ha dicho eso? Si nosotros no hemos dicho eso. Total, ya se asustaron de tal manera que nos llamaron. Y ahí ya... Y luego ya pues comprendimos que esto había que manejarlo de una manera diferente porque no era fácil. Y fuimos por segunda vez. Y entonces en ese momento no teníamos a nadie
que pudiera ayudarnos, como otras veces, porque no sé qué pasó. Pero bueno, entonces en ese momento trabajamos con una mujer estupenda de escritura automática, que ya en otros casos que habíamos estado, pues había resultado muy bien, incluso que te acuerdas aquel que entramos por la ventana porque estaba cerrado todo, bueno, pues Bueno, eso. es que nos metimos en una casa abandonada. Sí, porque habían perdido la llave. Por la ventana. De la casa. Bueno, pues no importa, era una casa que estaba medio abandonada. No, no estaba abandonada. Estaba abandonada, no vivía nadie. Bueno, todo, del todo, sí. Y entonces, pues con una escalera ya había abierta una ventana, pues para adentro. Y esta mujer trabajó ahí, que nos contó todo, que incluso los guardeses que estaban ahí, que no podían entrar a la casa, se quedaron pálidos oyendo lo que esta mujer decía. Bueno, pues entonces decidimos llevarla. Y primero, cuando entramos, pues siempre entramos el equipo lleva pues todos los materiales que llevamos, todos los aparatos que tenemos, en esos carritos que se llaman así, pues en esos. Y nada, y los dejamos fuera porque el saloncito que tenían era muy chico, no cabíamos. Entonces, en ese saloncito había una mesa y luego 2, 3 sillas, porque veréis, la escritura automática, yo no sé si algunos sabéis eso, es que ella conecta directamente con el personaje. Entonces, a través de lo que le dice el personaje, ella escribe, pero al mismo tiempo lo dice. O sea, lo que él está diciendo lo va diciendo. Pero, claro, unas veces tiene muy grande la letra y otras más chica. Entonces Sol se tenía que poner a la derecha porque cada vez que terminaba con una página se la quitaba para que pudiera escribir en la siguiente. Y yo grababa desde aquí, luego estaba el Padre Pilón, estaba Jaimito, estaba José Lu, estaban todos. Y bueno, pues empezó muy agresivo, diciendo que él ni se pensaba ir, que qué se creían aquí, que él se iba a hacer de la casa, que era su novia y que ese idiota que estaba al lado, que ya iba a ver lo que le pasaba. La novia es que era un mar de lágrimas, no paraba. Venga, y ahora decía, a esta pobre chica le va a dar algo. Pero nada, y claro, y cada vez que decía una cosa, todavía se ponía peor. Se ponía peor la chica y todo el mundo mirando así, bueno, ¿qué hacemos con este? Y en un momento dado, de repente paró. Yo le miré a esta y digo, ¿qué le pasa a esta? Y empezó a hacer así, 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 así. Y le decía, ¿qué pone ahí? Dice, no sé si no entiendo. ¿Pero qué me estáis haciendo? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué me estáis haciendo? ¿Qué me estáis destruyendo? ¿Qué estáis pedazos? ¡Ah! Unos gritos. La pobre mujer daba unos gritos. Y todo el mundo pálido, os podéis imaginar. Y todo el mundo mirándose de reojo que no se sabía qué hacer. Pues no, pero ya me voy, ya me voy. Hace así. Y esta mujer se cae así, y yo le digo, Sol, por favor, ¿qué le ha pasado? Le dábamos palmaditas en la espalda y ya por fin reaccionó. Y, oye, qué bien lo has hecho, para que se animara, porque le había dado como un shock. Ay, sí, oye, gracias a ti ya se ha ido no sé qué, no sé cuántos. Y todo, y pues no. Había sido por un aparato que el Padre Pilón nos había dado al equipo, sobre todo a José Lu y a mí, que José Lu era el físico. Y resulta que era un ultrasonidos que tiene una historia. El Padre Pilón tenía mucha amistad con la cátedra de parapsicología de México, pero de muchos años ya, o sea, no era de hecho de ahora. Entonces le había escrito que le habían mandado de Estados Unidos un anagrama así, que lo había copiado porque tenía problemas de no sé, pues una casa de alguien del gobierno y tal y cual, que la estaban reformando y que los que trabajaban ahí decían que no entraban. Y uno de los que entró, pues apareció que se había tirado por el balcón. Entonces colocaron este aparato y ya volvió otra vez la paz. Entonces le mandó al Pater eso, que me dijo a mí que yo estaba con José Lu. Dice, mire, José Lu, me lo han mandado, ¿puedes hacerlo tú? Mira, José Lu era, aparte de que era un físico de primera, era un manites. Bueno, casi todos los aparatos que tengo yo los ha hecho él. Y lo miró, se le iluminó la cara, estaba encantado. Y dice, sí. Y entonces hizo el aparato Pero el aparato lo hizo y lo dejamos. Pero nada, esta vez, de repente, ¿qué había pasado? José Lu había desaparecido. Había puesto el aparato. El aparato
venía también con un reloj de arena, de esos que cae así, porque solamente lo puedes tener encendido 3 minutos. Y eso es lo que tenía el este. Total, que claro, cuando se fue no se lo dimos cuenta a nadie. Y cuando de repente, al cabo de un rato entró, yo le vi a Sol le vio al padre Pilo, les parece que estábamos jugando al ping-pong. Y ya comprendimos, y le dije así a José, le dijo que sí, oye, este tío ha metido el aparato. Pero claro, fue tal el shock, es que, hombre, una cosa es que los mandes para el otro lado y otra cosa es que los mandes en pedacitos, claro, eso no se puede hacer. Porque además nos había dicho el padre Pilón que solamente en un caso desesperado se podía usar. Y claro, José lo consideró que este era el caso desesperado. Y yo creo que ese pobre pues se fue en piso. El caso es que desapareció. Eso sí, nunca más se supo de él. Pero tú no sabes lo que fue después de eso. El ambiente es que había un silencio que lo cortabas así y podías hacer pedacitos también. Todo el mundo mirándose, nadie sabía qué pasaba allí, porque había sido tan fuerte lo de eso. Y claro, pues poco a poco, haciendo así, muy así, pues no os preocupéis, porque claro, esto es un aparato que tenía pater y que, bueno, porque lo han puesto por ahí fuera, que no pasa nada, que ya está todo arreglado. Bueno, menos mal, porque al cabo de unos días ya los chicos llamaron, que estaban encantados, que ya se había visto, y digo, que sí, ya se ha ido el pobre. Y por eso os digo que nunca lo hemos vuelto a emplear. Deciros nada más que una postilla. Yo lo tengo en casa, sí. Cada tanto lo enchufo de lejos, además, porque no puedes mirar, tiene una rejilla así, que lo primero que te pones, no estés cerca con los ojos de la rejilla. Con lo cual yo enchufo, miro que está bien, lo desenchufo, lo he visto otra vez en su casa y ahí te quedas bajo. Broma, no. Sí, es porque sabéis que el ultrasonido puede afectar seriamente el sistema acústico nuestro, porque es una onda que tú no oyes, pero te está afectando. Entonces tiene José Luis, el actual, también saben si tienen que ponerlo, hasta qué punto. Por eso siempre que se pone tienes que tener cuidado de que no haya nadie físico presente, porque José Luis lo puso en otra habitación, porque el efecto es igual, pero no es el efecto igual para los seres humanos. Y que no haya mascotas, porque a las mascotas les afecta también el aparato de ultrasonidos. Entonces, bueno, esto se utilizó en Cuernavaca, en el Palacio de Cuernavaca, hace muchos años, que no se ha vuelto, fíjate, no se suele utilizar entre los investigadores modernos, tampoco la luz negra que tenemos nosotros, hay tampoco. Varios aparatos que nosotros a veces usamos. El de chakras. Y los de chakras, te quiero decir que hay cosas de estas que no se usan, pero que nosotros a lo largo de nuestra historia pues lo hemos ido usando, que también os digo, hay aparatos que los hemos ido usando y los hemos ido desechando porque no nos dan las soluciones adecuadas y con la rapidez que nosotros necesitamos, ¿entendéis? Entonces, bueno, pues hay gente que todavía... Por ejemplo, nosotros las psicofonías no las usamos, realmente. ¿No están todas en casa? No, pero vamos, te quiero decir por qué, porque nunca nos se han proporcionado información clara e inmediata, porque claro, nosotros no podemos tener a alguien que nos llama pidiendo ayuda, 3 meses de, ¿sabes?, de intentos, estás molestando a la gente. Nosotros ya tenemos ese protocolo, ¿verdad?, que lo hacemos clac, clac, clac y lo solucionamos. Podemos ir a lo mejor 2 veces de visita, pero no más. Deciros que este hombre estaba obsesionado con esta chica de la casa porque dice que se parecía a su novia. No la consideraba su novia, sino que como se había quedado cerca nuestro, la primera chica que vio que se parecía a su novia, por eso él no se quería ir de la casa. Y luego porque él era el dueño de todo el edificio en su momento. También hacía 80 o 100 años, claro, porque ya todos estos pisos también estaban remodelados. Esto se había dejado la construcción antigua, pero sin embargo los pisos por dentro se habían rehabilitado. Así que, bueno, no sé, alguna pequeña ¿Tenéis cosa? alguna pregunta? No, pregunta sí, pero espérate, porque no sé si... Pues si quieres cantamos otros, ¿qué más da? Yo creo que es que, mira, a nosotros nos gustan las preguntas porque así sabemos el interés, las dudas que podéis tener y cómo os podemos ayudar mejor, ¿sabes lo que digo? Así que yo no sé si queréis que entremos ya en las preguntas o
Sí, porque a lo mejor en las mismas contestaciones tenemos nosotros cosas que contaros. ¿Sabes lo que digo? En función de lo que preguntéis. ¿Os parece? Pues no sé, Antonio. No, es que Antonio hemos dicho que íbamos a tardar más. Sí, pues vamos, pues contamos otro. ¿Contamos otro caso? ¿Cuál? A ver, elígelo tú. Podríamos contar... ¿O tú, Aldo? ¿Puedes tú elegir también alguno? Pues no. Que Aldo elija alguno. El del judío no. No, es muy largo. Este es muy largo. No, el de judío no. Bueno, Es para una charla largo. solo. Sí. Pues ¿sabes cuál? No, el de la abuela que viene a visitar a los niños, que ese es cortito. Ya, pero es que ese estaba Aldo. Ah, pero si estaba Aldo. No, el de Ana María. ¿Cuál es el de Ana María? Ese, el de la abuela. Ah, el de la abuela. Es que la abuela éramos simpáticas. Sí, dime. Quería hacer una pregunta. Normalmente todas estas personas... Póntelo bien porque no te oigo bien. Sí, ahora, normalmente las personas que se quedan atrapadas en un lugar es por algún ¿Algo qué? brusco o una muerte violenta. No, ¿O por qué causas? Primero ya hay un error ahí de base. Vamos a ver. Nadie se agarra a un lugar a no ser que tenga una relación con el lugar. Claro. Es decir, si hay alguien que se queda en una casa es porque ha sido el antiguo dueño, porque, imagínate, le han podido matar allí. Es decir, hay una relación siempre entre esa persona que se queda con donde está. Él no se queda en una casa ajena. No. En un lugar ajeno. No, él tiene siempre un vínculo con donde se queda. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, cuando alguien nos llama y nos dice que tiene un fantasma, hay que hacer la historia de ese lugar, de ese piso, quién vivió allí. ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque lo más probable es que sea alguien relacionado con ese lugar. Siempre. Perdona, sigue. Cuando han habido guerras y demás, que también han ido al equipo y se escuchan voces o llantos, porque han habido muertes violentas, claro. No han vivido ahí. Bueno, ahí, vamos a ver, las muertes han ocurrido porque han habido pues, fusilamientos o muertes bruscas, ¿no? En orfanatos, bueno, ahí sí, porque han vivido los niños y monjas y tal, pero fuera al aire libre. Dice que gente que han escuchado gritos, llantos, vamos, yo de lo que he oído en programas de televisión de este tipo. Bueno, yo te puedo contestar una pregunta, verás. Hay muchas veces que las cosas que podemos ver o oír se llaman impregnaciones. Vamos a ver, hay una teoría en parapsicología, que es la teoría de la impregnación, en que te dice que todos impregnamos el medio ambiente donde nos movemos con nuestras emociones, con nuestros actos, con todo. Y eso queda en suspensión como las ondas de radio o las ondas hertzianas. Ahora mismo aquí estamos rodeados de ondas de radio y ondas hertzianas que no podemos ni oír ni ver. Necesitamos el decodificador, que es el televisor o el transistor o la radio. ¿Entiendes? Que transforma esa onda que está flotando por aquí para hacerla visible o audible. Pero sin embargo están alrededor nuestro. Bueno, pues la teoría de la impregnación te dice que lo mismo que las ondas de radio y las hertzianas están en suspensión, también parte de nuestras vivencias se quedan en suspensión. Esas son las experiencias, por ejemplo, cuando la gente va a Belchite a grabar y graba siempre bombas, bombardeos, gritos. Eso no es el presente, no son fantasmas, son cosas que han quedado de la impronta emocional tan terrible que fue aquello y se queda en suspensión. Basta que tú pongas una grabadora para que lo que coge la grabadora es esos ruidos de ambiente que se llaman. Pues lo mismo cuando tú puedes oír voces o esto, a no ser que puedes ver incluso, puede entrar una persona en una habitación y en ese momento decodificar qué ocurrió allí y ve una escena como de un trozo de película antigua, pero que no conecta. El fantasma conecta siempre, te conoce a ti y tú le conoces a él. Sin embargo, la impregnación
Es algo que tú ves y dices que no es una alucinación, No. es sencillamente ese trozo, ese retazo de película antigua de algo que ocurrió en ese lugar. Pero fíjate, siempre todo está relacionado con los lugares concretos. Es decir, nunca verás la escena de una batalla medieval en un retiro, en un jardín público moderno, porque tiene que ser in situ, en el fondo un poco como eso. Que puede haber gritos, porque tú no te he oído bien porque no te oía bien con el micrófono, pero tú decías que se podían oír voces, gritos, hay veces que son ruidos de niños, por ejemplo. ¿Veías también algo? Solamente un fenómeno acústico. ¿Puedo preguntar una cosa? No, es en general. En general, no que te haya pasado a ti. Ya. Eso hay que analizarlo. Eso hay que ver y tratar de deslindar si es una impregnación, si es alguien que está allí llamando la atención. ¿Tú me entiendes? Puede haber varias causas, por eso cuando nos llaman no podemos dar el diagnóstico hasta que no hemos estudiado el tema, hemos desechado posibilidades y entonces nos quedamos con lo que es. ¿Puedo preguntar una cosa? Que si tú puedes. A ver, ¿puedo preguntaros una cosa? ¿Hay alguna madre, tía, abuela o lo que sea que tenga un niño con un amigo especial estos, un amigo invisible? ¿No tenéis ninguno? Pues no sabéis lo que os perdéis. De hecho, esa vamos era mi pregunta ahora. Yo tengo... Tienes uno que tiene un amigo invisible. Sí, ¿no? sí. Mi pregunta... Pues tienes una suerte enorme, porque date cuenta, cuando el amigo invisible está con tu hijo, están muy tranquilos, porque ellos juegan muy bien. Es un niño perdido que le encanta estar con tu hijo. ¿Qué más quieres? Si tienes una cuidadora, la cuidadora merienda, cobra y encima te da la lata. Hija mía, agradécelo. No le digas al niño que se vaya. Claro. Sí, Al revés, ya se irá cuando él se tenga que ir y el niño no tendrá ningún trauma porque se haya ido. Yo mi pregunta iba un poco por ahí. Yo tengo un caso, mi crío desde pequeño ha tenido un amigo invisible. Yo he servido la comida y le he puesto un plato al amigo invisible porque si no era un drama con el crío. Y el amigo invisible nos ha seguido. Yo me he mudado 3 veces. No lo entiendo. O sea, es que hablo en cordobés y hablo muy rápido. A ti te toca. Que mi hijo, que es el que le sigue el amigo invisible, actualmente tiene 10 años, él lo veía desde pequeño. Yo he puesto la mesa en mi casa y le he puesto un plato a esta criatura, pero también lo veíamos el resto. La cosa es que nos sigue, y esa era la pregunta que yo iba a hacer. Nosotros empezamos viviendo a 500 kilómetros de aquí, en Córdoba, y allí ya estaba. Por la noche él hablaba y por la noche veía las sombras pasar y le reñía. Muchas veces lo confundíamos con el propio crío, de vuélvete a la cama, levantarte y ves que el niño te ha acostado. De 500 kilómetros nos venimos para acá, para Murcia, a otra casa y se vino con nosotros. La fenomenología era la misma. Él refería que él hablaba, que le escondía cosas y cada vez, a medida que ha ido creciendo, ahora tiene 10 años, sí que le habla menos, pero lo seguimos notando. De hecho, en la casa todos nos damos cuenta. O sea, vivimos 5 en casa, es difícil que haya silencio, pero cuando están los críos acostados, tú puedes ir por el pasillo y a veces te lo ves asomado en un quicio de la puerta o te lo ves pasar. Y, de hecho, es que, cuando lo cuento parece que queda un poco de loco, ¿no? Nosotros nos hemos levantado porque lo hemos visto pasar nítidamente a una habitación que había justo al lado, con el otro hermano durmiendo, levantarnos para reñirle y decirle, vuélvete a la cama. Pero es que en esa habitación registrar armarios, registrar puertas, no está, volver a la habitación del crío y está acostado, ¿no? Entonces, aprendes a vivir con ello, pero te pegan muchos sustos. Claro, nosotros cuando hablamos de temas paranormales, pues siempre te dicen, estás en un sitio, era el antiguo dueño, es que murió aquí, pero este viene con nosotros y no lo conocemos. Pero hay un detalle importante. Cuando Sol dice que están en un sitio, claro, evidentemente, probablemente ese niño sienta una sensación de afecto por el otro niño, entonces puede ir con él, puede ir porque siente esa sensación de afecto. Y si le habéis visto los demás,
también puede que él se sienta cómodo en esa casa y sienta que a través de ese niño con el que juega, con el que tiene esa relación... Perdona, pues, o puede ser también, como nos ha pasado ya de niños perdidos, que el niño murió, pero vuelve a su casa, porque es el sitio que conoce. Sí, pero en este caso... sí, pero No, en este caso claro, no, claro, claro. pero que te quiero decir que en otros casos, como no saben dónde ir, van al sitio que, o a lo mejor a casa de un amigo que también se acuerda dónde está. Y entonces hay que ayudarles a que se vayan como sea. Pero en esto aparte de lo que dice Piedi, el hecho de que vaya y que le veáis, pues implica eso, que él se pueda sentir bien, pero es importante que viéndole le digáis que siga su camino, es importante eso, ¿sabes? Más que nada porque probablemente sea una llamada de atención a todos de, oye, estoy aquí, ¿no? Y que él se sienta bien, que esté jugando todo esto, pero es importante hacer eso. Y esa es la diferencia en lo que Sol decía de las impregnaciones. Una impregnación no tiene inteligencia, no es entidad, es simplemente energía proyectada, nada más. ¿Vale? Entonces, por eso, y lo que dices es que puede parecer una locura, pero es que a todo el mundo que le ocurren estas cosas siempre nos dice, es que parece una locura, pero es que tú y solamente tú sabes que cuando te está ocurriendo, te está ocurriendo. Por eso es tan difícil de reproducir luego esto después. ¿Sabes? Oye, tuvimos un niño muy gracioso, bueno, digo gracioso, pobrecito, nos llamó una familia diciendo que ven a un niño que era la excepción, pero tenía su razón de ser el niño. Entonces, tenían un niño, un fantasmita de un niño en casa, pero que este matrimonio no tenía hijos. Y entonces, bueno, nos llamaron porque no sabían quién era ese niño. Total, que cuando nosotros hablamos con él, nos dice, bueno, a todo esto, este matrimonio tenía un terrarium con una iguana grande. Y entonces esta gente sacaba a pasear a la iguana al jardín de su casa donde estaban todos los niños. Pues resulta que este niño, cuando se murió pequeñito, volvió a la casa de esta gente a ver a la iguana. Sí. Y entonces nos decía el niño, si yo vengo aquí nada más que a ver a la iguana, luego me voy a jugar con los niños al parque. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que, pero había un porqué el niño que no era de la casa y sin embargo le veían en esa casa. El desencadenante era la iguana, pero puede ser algún otro desencadenante, ¿entiendes? Así que tener en cuenta todo esto es porque hay muchas variables dentro de los casos. ¿Puedo contar el cuento del perrito? No, es muy largo, Piedi. Vale. Eso es para otro momento. Me deja. No, es que son larguísimos. Estos casos no son para contar aquí. Cada uno es una hora. Hola, ¿se escucha? ¿Aquí? Sí. Yo quiero hacer no es pregunta, pero sí para que se pueda debatir un poco y se pueda explicar, por casos que me han pasado a mí, de entidades que se quedan aquí por miedo a trascender, porque creen que van a ser juzgados. ¿Esto os ha pasado? Como nos ha pasado montones de veces, la gente que no quiere irse de la interfase porque no quiere irse al otro lado, pero son razones muy gordas. Son asesinos, son asesinados a veces porque antes de irse quieren vengarse, por ejemplo. Sí. Claro. Es decir, hay razones por las cuales una persona que está en esa interfase no quiere irse, casi siempre suele ser por el castigo. Porque piensan, bueno, acuérdate el pederasta. Es que nosotros hemos tenido asesinos, pederastas, maltratadores, bueno, hemos tenido de todo. Y buenas personas también, pero digamos, con motivos más amorosos de no querer dejar a la mujer, que creen que es una desvalida para la vida cuando se ha quedado viuda, o cosas así, o para saber qué hacen sus hijos con la herencia. También los hemos tenido. Es decir, las razones son muy variables, pero normalmente el miedo a trascender es por sentimientos de culpa, ¿verdad? Sentimientos de culpa, porque tienen miedo al tizonazo. Entonces tenemos que decirles que el tizonazo no existe, que ya la Iglesia ha dicho, y el Papa, que el infierno no es un lugar, sino es un estado de ánimo. Fijaros lo gordo que es esto. El limbo nos lo quitaron ya, así que... Pero el infierno ya han dicho esto. Por lo tanto, ya no es un lugar de tizonazos y de fuego eterno. Es un estado de ánimo. Es que tú puedes crearte tu propio infierno. Como le pasaba a aquel que cuando llegó al otro lado se veía en una especie de zulo
con las paredes llenas de billetes de banco. Y es que había sido un avaro toda la vida, espantoso, y él se creaba su propio infierno en el otro lado. ¿Sabes lo que digo? Es un problema también mental. Y no digamos nada con lo que nos han dicho el doctor Alonso y el otro señor, que ya nos lo habían dicho a nosotros el doctor Gaona, que la consciencia es independiente del cuerpo físico. Y hay una cosa, muchas veces cuando se van, nosotros pensamos que entran en un estado de iluminación total, Sí. de conocimiento. No, se van con sus preconceptos, se van con Sí. sus prejuicios, se van con todo el aparato Sí. cultural que tenían. Entonces, muchos de ellos también, digamos que no dan ese paso porque tienen esos temores que son parte de su producto cultural, de su contexto. Entonces, es complicado. Sí, de su enseñanza católica, religiosa, Totalmente. Pero siempre son esos puntos que dice Sol, ¿no? Situaciones muy traumáticas, cargos de conciencia muy fuertes, situaciones no resueltas, importantes, no tonterías, sino situaciones realmente no importantes, que son importantes, ¿sabes? ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, buenos días. ¿Se me oye? ¿Se oye? Perfecto. Muchas gracias, primero, a los tres. Y quería preguntaros una cosa. ¿Os habéis encontrado en alguno de los casos en los que habéis participado con alguien que no haya trascendido porque tuviera alguna misión que terminar o incluso que se quede ahí para ayudar a trascender a otros? Que si se quedan aquí para ayudar a avanzar a otros. No. No, porque esa tarea la tienes después de trascender. Vamos a ver, en la interfase es una especie de colchón de adecuación que tenemos de cuando morimos para pasar al otro lado. Incluso yo creo que es una zona de adecuación, que la llaman también zona de adecuación, para mentalizarnos. Piensa que, por ejemplo, hay gente que no cree que existe una trascendencia y, sin embargo, llega a esa interfase. Eso le da mucho que pensar, porque él se encuentra con que oye a sus seres queridos, que ve que sigue siendo persona y, sin embargo, ya está muerto, ya ve su cuerpo. Por eso en los cementerios es donde menos fantasmas hay, porque la gente tiene la tradición de ¡ay, los cementerios! ¡Ay, no sé qué! Pues vamos a ver, en cuanto un muerto se apega a su cadáver y ve que se pudre, sale corriendo. Es decir, donde menos quiere estar es donde está su cuerpo pudriéndose. Por lo tanto, yo creo que no, porque no sé qué. Primero, tú cuando estás en la interfase no puedes tampoco actuar de asesoramiento, digamos, a las personas vivas. Lo que sí parece ser es que cuando ya trasciendes pueden darte la misión de proteger a alguien, de asesorar a alguien, de hacerle a nivel de intuición, que sería como un ángel de la guarda. Tú date cuenta que son problemas semánticos siempre cuando hablamos de estos temas. ¿Qué es el purgatorio? En casa de mi padre hay muchas moradas. Pues el purgatorio sería esos niveles de evolución de los que hablamos nosotros. A nivel en el contexto religioso, pues sería el purgatorio. Un profeta, que es un vidente, pero en el contexto religioso. ¿Me entendéis lo que quiero decirte? Pero el fenómeno es el mismo. Lo que sí ocurre es que, como decía Sol, que hay algunos casos en los cuales ellos toman la decisión de hacer algo para echar una mano, pero son casos muy puntuales en los cuales ellos lo tienen muy claro, saben dónde están, saben tienen que seguir su camino y que esa es una cosa muy puntual y luego cuando cumplen su misión lo hacen, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque son casos, como bien dice Sol, muy puntuales en los cuales lo tienen tan claro y no están dentro de esa nebulosa que a veces tiene la interfase de no saber, sino simplemente es seguir. Saben lo que tienen que hacer, cumplen su misión y van. Y no lo van a hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Simplemente, como bien dice Sol, te intuyen, te dan como pequeñas pautas. Bueno. Ahora querías decir una cosa que a lo mejor os deja un poco asombrados. Los perros ven mucho los fantasmas y no se asustan. Se asombran. No lo creáis, pero yo he visto 2 o 3 buscando un fantasma, que por cierto lo que se lo quitaste tú, y no te cuento el disgusto que tenía todo el día por el jardín buscando a la fantasma. Me dio una semana suave, no ha vuelto.
Así que os digo, si veis de repente que tu perro se queda así, es porque está viendo uno. Y además siempre en el mismo sitio, al pie de la escalerita esa del jardín que tienes. ¿Te Bueno, acuerdas la de la no, escalera? Y dice Aldo, dice, sí, bueno, la tienes ahí. ¿Cómo que la tengo ahí? Dice, de pie de... Pues el perro cada vez que va... No, el perro se queda quedaba así en la así escalera. y encima decía... Y digo, no, joder, ¿qué hablas tú con un fantasma y yo no? Pues se acabó, no vuelves a hablar con él. Oye, de verdad, y se quedaba tranquilo. Pero luego cuando se fue le dio como un ataque de nervios. O sea que ya veis, si veis un perro así, no penséis que le pasa nada malo. Es que está viendo un fantasma. Encima os avisan, ¿qué más queréis? Toma, te dejo el aparatillo. Buenas, gracias por acompañarnos en esta ponencia tan fabulosa y mi pregunta es la siguiente. Tú, por ejemplo, cuando estás haciendo tus quehaceres y de repente te das la vuelta porque crees que has visto una sombra o algo y luego eso puede ser que lo achaques después a espíritus que te quieren decir que van a pasar sucesos que no pueden explicarse aún o como tus ángeles protectores. Gracias. Mira, en estas cosas a veces nos ocurre que nuestro aparato físico es como una antena de percepción y utilizamos nuestros sentidos para justamente leer la realidad y conectarnos con la realidad de la mejor manera. Pero siempre en esas percepciones, cuando a veces parece que vemos a alguien en un costado, cuando todo eso, tenemos que tener las dos variables. Una, de que sea realmente una distorsión óptica, que sea un juego de nuestros sentidos, y otra, de que a lo mejor pueda ser alguien que está ocurriendo, porque siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando a veces estamos en el metro o estamos en un bus, sin ver sentimos que hay alguien aquí. No le estamos viendo, pero sabemos que hay alguien. ¿Por qué? Porque probablemente sea esa energía que desprendemos todos, ¿no? Pero siempre en el grupo intentamos tener ese protocolo de, como bien decía Sol, primero descartar todas las variables posibles de explicación física, racional, sensata y centrada, y al último, lo psíquico, Lo porque último es lo psíquico, si no es peligroso, siempre. pero puede ser, muchas veces puede ser. Y hay muchas veces que en los estados de sueño o de relajación pues pasan estas cositas, puede ser. Hay muchas cosas que pueden ser, pero que ni os tienen que asustar, nada más que son experiencias que todavía no podemos comprender. Es decir, que yo siempre cuando contáis cosas digo, pues yo me las creo. Trato de darles una explicación que conocemos nosotros, pero luego siempre queda un margen para experiencias personales que no acabamos de entender, pero las tenéis vosotros y las tenemos nosotros también. Es decir, que yo no entiendo. Y luego hay fantasmas que te toman el pelo, ¿crees o no? Que parece que se han ido, pero jajay, no se han ido. Se han escondido y luego vuelven a aparecer, que ya nos ha pasado con los niños aquellos, ¿te acuerdas? Ah, bueno, sí. La abuela. Sí, pero la abuela... Que no era la abuela, claro. No, señora, bueno, sabéis es que un caso de niños. Sí. Tenemos charlas de niños perdidos, Sí, porque sí, tenemos sí. varios casos de niños fantasmita, digamos. Y creímos que se había ido y a los 2 años resulta que vuelven a tener un niño y sácate la misma, que el niño no duerme, que cuando lo cambian de sitio sí, que ya está otra vez la abuela esta, que además no era su abuela. No era su abuela, se había confundido empeñado. de nieto. Y un día dice, es que vengo a ver a Luisito. Digo, pues... Y luego no sé, claro, porque tienes que hacer investigación. Esa es otra. Nosotros cuando vamos nos cuentan una historia, o el fantasma te puede contar una historia, pero tú tienes que refrendarla luego, claro. Y en este caso, pues era en Utiel, me parece, donde estaba la familia. Bueno, la señora esta es una fantasmita que había visto a un bebé y se obsesionó con que ese bebé era hijo de su nieto, Luisito. Y decíamos, pero vamos a ver... ¿Y no era su nieto? Digo, el padre de este niño no se llama Luisito, ni el niño tampoco. Digo, yo creo que te has equivocado, se llamaba la María. Digo, que te has equivocado. Bueno, luego resultó que, claro, luego a los padres, a los dueños de la casa, les dijimos que hicieran averiguaciones a ver si había algún pariente que se llamaba Luisito. Sí. Y resulta que apareció en Utiel, de donde ellos eran la familia, y tenía ya 70 años el Luisito. Claro, porque esta señora era su nieto Luisito de 70 años, pero fíjate dónde estaba ya ella. Vamos a ver, que
que a veces los fantasmas se confunden. Bueno, este había confundido el que os hemos contado con la novia porque se parecía a su novia y esta se parecía a su nieto. Pues sí, pero tienes luego que averiguar y quitarles el error de la cabeza y decir, vamos a ver. Esa es la que se escondía. Bueno, no se escondió, es que dijo que se iba y no se fue. Pues lo que te digo, se escondía, pero cuando tuvieron el otro niño volvió a aparecer. Claro, pero no se... Escondida. Bueno, no sé dónde se escondería. Bueno. Ya le dijimos, le sacamos, conseguimos que se fuera. Ya le dijimos que en 2 años, por favor, que no tuviera más niños. Tenía un niño, la abuela que volvía. No. La abuela postiza, además, porque Sí, no era abuela de nadie. Creo que hay otra pregunta por ahí. Sí, dime. ¿Dónde? ¿Había otra por ahí? No sé si había... No, bueno, estamos ya cumpliendo la hora, cuando me parece, ¿no? ¿Qué quieres? Contemos alguna Bueno, cosa. yo quería preguntar, ¿los suicidas dónde van? ¿Qué hacemos con ellos? A ver, los suicidas, primero hay una cosa clave con todo esto. Lo primero que es clave es que cuando nos enfrentamos a este tema siempre tenemos que ser los más cautos porque no somos nadie para juzgar esa circunstancia. No, nadie. Nunca. Y normalmente cuando se juzga esta circunstancia siempre es como desde un escenario mirando hacia el suelo. Y no se puede, no se debe, porque hay que estar, como se dijo ayer, no estar en los zapatos de estas personas y saber cómo es su circunstancia y no podemos juzgarles. Y hay mucha creencia que va desde lo religioso hasta lo esotérico. Por ejemplo, el espiritismo de Allan Kardec te dice que van a un valle oscuro y tal. No, creo que, y creemos por nuestra experiencia, que es una cuestión muy personal en la cual la persona tiene que asumir su circunstancia, tiene que entenderla, tiene que darse cuenta de lo que le ha producido a ella, lo que le ha producido a los demás, y es una circunstancia muy psicológica que en la aceptación final le sirve para dar ese paso, pero no es una condena eterna, no existen esas condenas eternas. Bueno, ¿te acuerdas en el libro que tuve que investigar, ese de crónicas que habéis tenido por ahí? Yo repasé muchas comunicaciones y todas te dicen lo mismo. El único drama del suicida es que cuando llega al otro lado se da cuenta que no ha servido para nada su suicidio. Nada más que para crear tristeza y angustia a los suyos, y el problema que tenía se lo ha dejado normalmente a los vivos. Imaginaros si es un problema económico, eso tal, es que los herederos heredan las deudas. Yo he conocido a 2 que se suicidaron por problemas de dinero y luego dejaron a los hijos todas las deudas del padre que él no quería haber asumido. Pero parece ser que el tratamiento que tienes allí al llegar cuando te has suicidado es el mismo que si te has muerto de hepatitis terminal, vamos. Lo que tienes es que rendir cuentas de tus acciones, pero no olvidéis que el suicida siempre tiene atenuantes. Puede haber tenido un momento de enajenación mental transitoria, puede haber tenido un carácter de no poder asumir los problemas de la vida, que son muchos y que todos los pasamos, pero que hay veces hay gente que tiene una debilidad o de carácter o de formación y que se ve ante un muro que no puede traspasar. Tú comprenderás que todos esos son atenuantes cuando llegas al otro lado, porque es mucho más problemático las cosas que tú puedes tener y que rendir cuentas de faenas que has hecho aquí y que a veces por omisión no nos hemos dado cuenta. Y hay una cosa importante en todo esto. En cualquier circunstancia, de lo que llamamos fantasmas, espíritus, tal, todos ellos tienen un grado, tienen su inteligencia, tienen su psicología, tienen su carácter, tienen todo eso. Y esa psicología puede ser aplicable también cuando dan el paso, cuando se van al otro lado, ¿no? Y eso sigue manteniéndose. Entonces, cada persona es un mundo y toda esa elaboración de ideas, toda esa aceptación de las circunstancias, darse cuenta que todo ha modificado todo, pues es un proceso muy lento, ¿no? Que es muy personal, pero no, quizás lo mejor que se puede hacer y nosotros lo intentamos cuando estamos en situaciones así, es primero darle el respeto y la dignidad a la persona que merece, aunque haya dado ese paso, verla de tú a tú, no verla juzgando, porque no somos nadie para hacerlo, y luego jamás. En ese verle tú a tú, y impulsarle y a decirle que eso, que fue un error muy, muy gordo, tremendamente gordo, pues significa un paso, un cambio, y que ese cambio pues es proclive para esa persona también, que no hay una pena eterna, ¿sabes? Nosotros tuvimos un caso que era un chico
que, bueno, pues se conoce que le gustaba una cosa, al padre le gustaba otra, era drogadicto, y un día pues apareció en su cuarto muerto. Entonces los padres decían, ¡ay, qué horror, no se habrá suicidado, no se habrá suicidado! Entonces fuimos, no sé si fuimos también con Daniel. Con Daniel me parece. Con Daniel. Entonces Daniel habló con el chico y el chico le dijo que sí, que se había suicidado. Y entonces le dijo Daniel, ¿me das permiso para decirle a tus padres que ha sido un descuido, que se te ha ido la mano con la coca? Y dice, bueno, a mí me da igual. Claro, le dijimos, es la única vez que hemos mentido, ¿eh? Nunca más hemos mentido. Pues le dijimos que no había sido para nada un suicidio, que es que se le había ido la mano a la coca. Y el padre muy contento, luego metió las cenizas en el armario, de por su Dios. cuarto. Y las tenía y les daba los buenos días todos los días. Eso sí que es problemático. Metió las cenizas en el cuarto. Sí. Pero tuvimos ahí, porque mira, tú no sabes los padres qué desesperación tenían. Este chico era drogata desde siempre, pero drogata de pero gran... nunca más hemos mentido, ¿eh? De gran droga, ¿eh? Y claro, nosotros decíamos, es imposible que él, que era un drogata, se pusiera una sobredosis por accidente, a ver si me entendéis, porque él controlaba perfectamente las dosis. Entonces el hecho de que se pusiera una sobredosis y que el padre se le encontrara en un sofá, que lo seguían conservando, acuérdate, en la butaca donde se mató el chico. Sí. Tengo todas las fotos esas de tú de las películas, bueno, horrible. Son cosas muy desagradables, os digo de verdad, ¿eh? Son ambientes siempre que... Y me acuerdo muy bien de que cuando Daniel habló con él, yo le notaba a Daniel que luego cuando salió del trance, sí, le digo, pero lo que le has dicho a los padres no es verdad. Dice, ¿qué quieres que les dijera? Mira las caras de los dos. Les iba a decir que el chico se suicidó porque el padre, ¿te acuerdas?, que quería que fuera aviador y él quería ser marino. Pues sí, claro. Yo, que es decir, había un problema ahí de incompatibilidad paterno-filial tremebundo. Bueno, pues el chico se conoce que como vio que el padre no hacía caso en lo que quería, porque es que curiosamente los padres nos decían que estaba queriendo ser piloto, que estaba haciendo los cursos de piloto. Y tanto es así que tenía en su cuarto todo avioncitos, digo, pero los padres no se dan cuenta. Si este chico no tiene más que avioncitos por todos lados. Eran póster todo de barcos, su cuarto. ¿Sabes lo que digo? De navíos, de veleros, de cosas maravillosas. Y decíamos, pero claro, yo tengo un nieto piloto y es un obseso de ser piloto. Digo, nunca se le ocurriría poner como decoración de su cuarto veleros, ¿sabes lo que digo? O barcos. Y este chico, dijimos, aquí hay un problema psicológico tremendo. Pero claro, no le ibas a cargar al padre con esa culpa tan terrible, ¿no? Además, ¿te acuerdas? La madre vivía aquí y el otro vivía allí. Bueno, era también una familia desestructurada. ¿Sí? Y además estaba sentado en el sillón de su cuarto. Sí. Cuando se lo oía. Para mí que a lo mejor se le fue la mano, nunca se sabe. Sí, hola, buenos días. A ver, muchas gracias por la ponencia y yo quería saber una cosa, que es por qué cuando vienen a comunicarte que se van a morir, a veces lo hacen de forma suave, pero otras veces lo hacen de forma abrupta. Me explico, tengo el caso, por ejemplo, de mi madre, que fue a morirse un familiar y se equivocaron de casa. Y entonces vinieron dos, empezaron a darle castaña, a zarandearla, que no se durmiera. Y el asunto es que se habían equivocado porque el que se murió fue mi tío. Y entonces yo quiero saber por qué algunos te lo comunican bien en el astral o de otra forma, pero en plan suave, y otros no. Gracias. Eso ocurre porque cada persona parece ser siempre, y siempre decimos parece ser, cuando se van con unas características biológicas determinadas. Entonces, una vez, antes de dar el paso, parece ser que están sujetos a las características biológicas de este plano en el que estamos, es decir, el plano físico, nuestra circunstancia física, aunque luego el espíritu, llámale alma, conciencia, como quieras, se libera y luego va, deja este traje, digamos, estando aquí están sujetos a ello. Entonces, cuando se van no hay un cambio automático, no es que sea automáticamente, porque la persona, como bien hemos dicho, tiene que darse cuenta y adecuarse a ese nuevo paso. O sea, su biología tiene que adecuarse. De un modo que tú cuando sales con la temperatura te ocurre, con los cambios de la luz igual. Entonces, en algunas personas, según como estén aquí, pues esa manifestación puede ser más o menos intensa, ¿vale? O sea, digamos que son grados biológicos que van condicionando todo esto.
Cuanto más depurado estás o cuanto mejor estás, todo es mucho más fluido y más directo. ¿Por qué? Porque no te cuesta tanto. Pero si tú estás todavía siendo parte de una enfermedad que es muy dolorosa y sabes que tu tránsito, tienes miedo a ese tránsito y sientes que te duele el cuerpo, todo es más denso, es más espeso, es más difícil comunicarse, es más tenue muchas veces. Entonces parece ser que cuanto más depurado sea algo, más fluido será. Oye, Aldo, te recuerdo que tuvimos un caso de un hospital en Madrid que estaban así, ¿eh? Bueno, en el hospital que fuimos en Madrid, no digo cuál, uno muy importante. Bueno, ¿te acuerdas? Fallecidos para que les ayudáramos pasillo cola, tremendo. Pero me acuerdo que había uno que estaba vociferando y chillando, que se pone a chillar y a vociferar cuando entra en trance, no os lo perdáis. Así que ya cuando empieza... Yo digo, Aldo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues que estoy llamando a la enfermera y no me hace caso. Y yo digo, madre mía, pero si este tío está muerto, ¿qué me está diciendo que está llamando a la enfermera? ¿Cómo le va? A la enfermera no le oye, claro. Es que me duele mucho, es que viene a colación de lo que estabas hablando. Es que me duele mucho y claro, estoy llamando a la enfermera para que me dé una pastilla, un analgésico y no me hace caso. No te quiero contar lo que tardamos en decirle, vamos, en convencer a este señor de que lo que le pasaba es que se había muerto, porque a él le seguía doliendo. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso, no sé si es que, como tú dices, sí, al dar el paso, están obsesionados con el dolor y no se les pasa el dolor porque ya no tienen cuerpo físico que les duela. Es que hay algo que es clave en todo esto y también es parte de una teoría que tenemos. Es mucho más potente en la mente la idea del dolor que la muerte. El dolor es mucho más potente porque muchos cuando dan ese paso piensan en la muerte, se acaba todo. Pero, claro. Ya, pero es que eso ocurre también, eso puede ocurrir, siempre decimos puede, porque digamos, si yo estoy, imagínate, te pongo un ejemplo tonto, pero es para hacerlo, ¿vale? Imagínate que yo me he echado mucha colonia y estoy aquí al lado de Piedi, ¿vale? Yo me voy, pero Piedi sigue oliendo mi colonia. ¿Vale? Dices ¿Por qué queda eso? Porque nosotros desprendemos esa energía. Entonces, en algunas personas más sensibles parece ser que hay mayor propensión a captar eso que queda ahí. Y muchas veces no es tanto que la persona esté, sino que queda, como bien se ha explicado antes, ¿no? Es esto que queda impregnado en el ambiente, lo que nosotros desprendemos. Entonces, a veces ocurre. Y eso ocurre... Hay ejemplos muy sencillos. Cuando a veces hay gente que se pone en una calefacción o donde hay aparatos eléctricos y le duele la cabeza o no se siente bien. ¿Por qué? Pues porque nuestra biología, nuestro organismo a veces es mucho más sensible a esas cosas. Entonces puede que ocurra también en esto, ¿sabes? Puede que en esas personas cuando se están yendo muchas veces nos van dejando ese rastro de colonia hasta que en un momento desaparece. Que eso es parte también muchas veces de las impregnaciones, claro, que se va quedando, pero se va quedando. Fíjate, Aldo, puede ser también otra hipótesis, porque, perdonar, pero en parapsicología se barajan muchas hipótesis, porque no tenemos ninguna que, digamos, verdadera. Estamos haciendo elucubraciones para tratar de justificar una serie de fenómenos que no sabemos exactamente cómo pasan o cómo son en realidad. Con la gente que hay veces que dices, es que he olido la colonia de mi padre o la pipa de mi padre o tal, que se ha muerto. A lo mejor es que tú cuando recuerdas a tu padre, recuerdas también ese olor. ¿Sabes lo que quiero decirte? Es como una... ¿Cómo se llama? Se llama eso una especie de clariescencia consciente. Sí, bueno, hay la clariaudiencia y hay la clariesencia. Pero puede ser que venga por ese mecanismo. Puede ser lo que tú dices, de que cuando una persona se va, te deja en suspensión sus olores, su voz, su manera de hablar, todo. Y puede ser que tú, cuando recuerdes ese ser querido, inmediatamente la memoria tuya, dices, claro, el olor de mi padre, o de mi madre, o la colonia que usaba. Y la parapsicología siempre son hipótesis. Y eso a lo mejor, doctor Alonso, a lo mejor es una vía, ¿no? Es que a lo mejor el recuerdo también es una forma de comunicación. Claro. Porque el recuerdo es evocación y la evocación ya genera en nosotros todo un aparataje tremendo. Entonces, a lo mejor, y probablemente cuando nos vamos y dejamos esto, nos desprendemos de esas leyes físicas a las que estamos sujetos aquí, pero entramos en otras que empezamos a manejar y que a lo mejor pues también soltamos determinadas cositas para que nos hagan caso o que nos noten. Es que puede ser una cantidad de cosas. Es un espectro, no olvidéis que en esa interfase espacio-tiempo es distinto al nuestro, ¿eh?
Eso es una cosa que sí tenemos comprobado, porque la gente que contactamos no tiene el mismo sentido del espacio y del tiempo que funciona aquí con nosotros, que tampoco tiene nada de particular. Si están en una dimensión diferente, a lo mejor las leyes físicas no son las mismas que las nuestras. Totalmente, totalmente. Y eso se nota mucho en cómo se dan este tipo de situaciones. En los casos, siempre la atmósfera cambia. El silencio cobra otra entidad. Y es más, cuando nosotros estamos investigando, me he fijado mucho que todo cambia, todo se ralentiza, todo es como más lento, es más reflexivo. La realidad cobra otra entidad. Entonces, si la realidad cobra otra entidad, es posible que sea otras vías. Y lo que dice Sol del espacio-tiempo tiene mucho sentido, porque el espacio, como bien se ha dicho antes, no es una vibración constante. Lo que nosotros estamos viendo es un ordenamiento lógico de la realidad. ¿Para qué? Para poder desenvolvernos en ella. Pero una teoría que, a raíz de todas las investigaciones que tenemos y que barajo mucho ya también por mi parte de lo que es en el grupo, es que creo que el tiempo es una invención que hemos hecho porque sabemos que vamos a morir. Por eso todo le ponemos fechas. ¿Por qué? Porque lo único indefectible en esta vida es la muerte. Es lo único. O sea, es lo único que sabemos que va a ocurrir. Entonces, quizás cuando dejamos este cuerpo y nos vamos ya a otro plano, ya todo cambia. Hay otro tipo de leyes físicas y que probablemente tengan su entidad y su explicación, que estén ahí, pero que nos tocará ver cuando nos toque. Que se nos da una especie de cuerpo energético diferente, también tiene que cambiar tu entorno, las leyes físicas de tu entorno. Es decir, que tampoco es tan raro. No sé si me entiendes. Porque ellos te oyen, ellos te dicen que te oyen y que te ven. Por lo tanto, por eso siempre nos recomendamos que cuando hay un ser querido que se va, que le seguís hablando, que él los escucha, y que si pensáis que se ha quedado por preocupación con vosotros, pues le digáis, no, vete. Yo lo he hecho con mi familia, iros, que yo me voy a arreglar, iros tranquilos, que yo me voy a arreglar, porque eso les angustia mucho y a lo mejor les estás atascando. ¿Por qué no hablamos de algunos? Y una cosita antes de porque si no van a salir todo el mundo muy triste. Bueno, hay una cosa que engloba un poco con lo que estaba diciendo Sol y que tiene que ver justamente con la gente enferma, un poco pensando en lo que han hablado los doctores también. Muchas veces cuando estamos, hay alguien, un familiar o alguien que está mal en la cama y postrado y pensamos que no se entera o no se dan cuenta, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque una cosa es este aparato, el coche que no funciona, pero otra cosa es el chofer que está dentro del coche, llámale conciencia, espíritu, alma, lo que quieras, que puede estar atento, que no le funciona esto, pero está entendiendo todo. Y hay que tener mucho cuidado, o sea, no podemos anular una persona porque sí, no. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque la percepción es mucho más allá de lo que este cuerpo puede moverse, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí. Una pregunta más alegre. Sí, pero son alegres, Piede. ¿Que son alegres? Buenos días. ¿Se me oye? ¿Hola? Ahora, buenos días. Mi pregunta era otra vez en relación al tema de las mascotas y de los perros. Yo el pasado verano perdí un perro de manera, repentina, y ahora tengo un cachorro y cuando no sé dónde está el cachorro siempre me lo encuentro en el sitio donde me encontré a mi perro que había fallecido. Entonces, yo no sé si eso es impregnación o qué es, pero mi cachorro siempre se va a la terraza donde yo me encontré a mi perro que falleció el año pasado y no se conocieron. Porque mira, hay una cosa importante con los animalitos, los perritos y todos los animalitos en realidad tienen, nosotros pensamos que no tienen ese nivel de sensibilidad, que lo tienen absoluto, y que tienen un nivel incluso de nobleza y de amor deslumbrante. Entonces, en tu pregunta, puede que el perrito esté percibiendo algo de esa esencia que ha quedado también, porque tengamos en cuenta que los perritos tienen un olfato absolutamente alucinante y entonces, aunque nosotros pensemos que era donde estaba el perrito que tenías antes y que ya no está, puede que quede un poquito de esa impregnación olfativa que el perrito puede estar sintiendo o que puede estar sintiendo también ese cobijo que nosotros sentimos cuando entramos en un sitio que aunque no sea nuestra casa, no sea nuestro hogar, lo sentimos como acogedor. Porque la energía no deja de ser una cosa que se transforma y los animalitos no escapan a eso. Son antenas de energía y de sentimiento y de intuición potentísimas. Los perros tienen además un sentido, porque eso te acuerdas que Pilón nos lo decía mucho, que él había tenido varios casos de, yo me acuerdo uno que tuvo él, de que no bajaba el perro al sótano de una persona muy conocida, que no quiero decirlo aquí, porque nosotros hemos ido a casas de gente muy conocida
conocida que todos conocéis o habéis conocido en la tele, en todo esto, pero que nosotros nunca hemos dicho que hemos estado en esas casas, porque ellos jamás han dicho que hemos estado en sus casas o que tenían ese problema. Es algo muy curioso, pero bueno, eso pasa en las mejores familias. Deciros que los perros tienen una sensibilidad especial para los cruces Hartmann. Y me acuerdo que había un perro lobo en un jardín que le pusieron para que la perra, era una perra loba, para que tuviera sus cachorros. Bueno, pues ella, nada más tenerlos, cogió a todos los cachorros y se los llevó de allí. Y entonces consultaron al padre Pilón, que sabéis que era un gran radiestesista, porque estaban asombrados que era un sitio cómodo, que le habían puesto a la mamá perrita para sus cachorritos, todo cuidadito, y ella nada más nacer cogía a los perros y se los llevaba a otro sitio. Entonces, cuando fue el padre Pilón, se dio cuenta que es que donde habían puesto ese estar de la perra loba era un cruce Hartmann. Ese fue el mío de casa. ¿Pero eran los perritos? Claro, los de la Curi, que tuvo 3 perritos. Yo todo el tiempo no me los era, tiraba no era encima de la cama y decía, ¿y esta qué hace? Porque bueno, no le gustaba. el caso es que son muy sensibles. Entonces también cuando veáis que un perro no le gusta un sofá o no le gusta un lugar, es porque suele haber un cruce Hartmann. Sin embargo, el gato siempre lo busca porque le encantan. Te quiero decir que hay percepciones distintas en los animales en cuanto incluso en los campos terrestres normales, porque los cruces Hartmann son campos energéticos de campos alterados del suelo. Amén. Amén. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Resulta que ahora con el tema de las incineraciones, los familiares ahora les ha dado por quedarse con las cenizas de los difuntos, hasta incluso repartirlas en varias casas. ¿Eso es perjudicial? En las incineraciones, las cenizas y todo esto también es parte de un constructo cultural de las personas. Y es el último reducto de no te vayas, no me dejes, no desaparezcas. Pero en realidad, muchas veces, y con lo que nos hemos topado, muchísima gente que ha partido te dice, es que yo no soy eso. Yo no soy eso. A ver, yo lo digo con lo que ha comentado ya del armario, de las cenizas del hijo, sí, es que eso, ¿vale? Pero y las que lo reparten a lo mejor para 4 hijos y reparten la ceniza del padre que 4. Mira, mira, el hecho tiene mucho que ver con la persona, si la persona que ha partido es una persona que digamos tiene muy clara su circunstancia y lo que hay, le dará un poco igual, en el sentido de será como un recuerdo igual, que las personas lo mantienen en su casa, dirá que es un recuerdo, pero él te dirá no soy eso. Yo recuerdo mucho un caso que a mí me toca de manera muy, muy personal, que era el caso de mi madre. Cuando mi madre estaba ya muy, muy mal, un día me dijo, porque ella quería que la incinerasen, me dijo, cuando a mí se me incinere, que sirva esto para dar vida. Y yo entendí lo que me decía. Y entonces, pues, en un parque hay un arbolito ahora donde están sus cenizas y el arbolito está saliendo, ¿sabes? O sea, depende mucho de la persona, ¿no? Pero no simboliza más que un recuerdo familiar. Es un tema cultural. Claro. Vamos a ver, una vez que te has muerto, lo mismo te da que te entierren que te incineren. Te has muerto. Los restos, hay que tener siempre respeto a los restos de los muertos, pero no nos equivoquemos, nuestro ser querido no está ahí ya. Entonces, ese culto a los cadáveres es lo que tenemos que desechar de nuestra vida. Una cosa es que cuando se te muere un ser querido tengas el respeto adecuado hasta que pasa todo el trámite ese inevitable de entierro o de incineración. Pero hay mucha gente que sigue creyendo que cuando su ser querido, porque yo lo he vivido en familia también, se agarran al ataúd, mi fulanito, que no se me vaya. Pero si tu fulanito se ha ido ya, si eso ya no es, y yo lo tuve muy claro con mi padre, mi marido, te quiero decir que mi marido, ni mi padre, ni mi madre estaban allí. Eso gracias a Dios, yo lo tenía ya muy claro. Pero nosotros, por eso os digo, yo creo que es mejor la incineración porque aceleras todo el proceso y si hay alguna tentación del muerto de estar cerca,
bueno, ya te digo que cuando se asoman al cadáver y empieza a pudrirse, pues salen corriendo. Pero por si acaso tienen alguna tentación, la incineración es mucho más, para mí creo que es más limpio, más adecuado, y luego el muerto, si no tiene esas ideas claras del concepto de vida que nosotros tenemos, pues a lo mejor se puede quedar vinculado un poco más al cuerpo de lo debido. Es que hay una cosa que creo que es interesante y además que tiene que ver con todos, ¿no? Con todos y con todas, porque en algún momento nos tocará, y es el hecho de pensar que ese momento de la partida, ese momento de la persona que está postrada en la cama, es una parte de la vida, no es toda la persona. Esa persona es todo esto, no es ese momento solamente. Y muchas veces cuando ellos parten, te dicen, vale, yo he estado en esta cama, pero es que yo no soy esa enfermedad. Esa enfermedad es una parte de toda mi vida. Entonces, muchas veces ellos te dicen, ¿no? Quédate con que yo soy todo esto. No soy solamente el enfermo que estuvo en la cama y que me veías y que decías, pobrecito. Y eso es importante, que creo que es para todos, ¿no? Es como la ropa de la gente. Yo siempre recomiendo que fuera enseguida. Pero, bueno, otra cosa. Las cenizas, si tú luego las pones en un columbario o las echas al mar o lo que sea, perfecto. Pero lo que es patológico total es conservar las cenizas en tu casa del ser querido, porque sigues pensando que tu ser querido está ahí en esas cenizas y que tú, mientras no quites esas cenizas, el cordón umbilical no se rompe. Eso hay que cortarlo porque es patológico. Acuérdate de aquellos que tenían las cenizas encima de la televisión. Encima de la televisión. Y yo todo el tiempo grabando y lo hacía esta cuesta. Claro, estábamos en una casa para otra cosa. Y claro, Piedi grabando. Decía que se van a caer porque además, claro, hay que se acercaban a encima de la televisión del abuelo que nos habían dicho que se había muerto. Y claro, ella me empezaba a hacer gestos y yo, ¿cómo voy a pensar que es que tenían la urna encima de la televisión en el cuarto de estar? Hasta que ya me fijo, digo, ¿pero qué pasa aquí? Y ya le preguntamos. Y dice, sí, es que tenemos a nuestro abuelo aquí. Claro, yo ya respetas eso, pero eso es una patología. Y el que lo despedía todos los días por la mañana y por la noche. Sí. Una pregunta más, vale. A ver, ya está. ¿Quién pregunta? La última pregunta, a ver. Hola, era en base a la interfase y a los niños, ¿vale? Porque hay una creencia o no sé, que los niños no se quedan en la interfase, pasan directamente, ¿no? Porque son niños y no han cometido ninguna maldad y no pueden ser juzgados, vamos. Entonces, ¿cómo sabéis que un niño, lo que veis cuando vais a alguna casa o lo que juega con el hijo de la señora esta que ha preguntado? Esa es mi pregunta. Bueno, puede ser. No sé qué existe. Bueno, vamos a ver. Perdona, ¿has terminado? Sí. Vamos a ver, los niños... Tenemos un problema en general con los niños, y verás. Los niños siguen el mismo proceso natural de todas las personas. Y por supuesto, lo que pasa es, no olvides, nosotros, se llaman los las niños personas, perdidos. digamos, en general, no nos quedamos en la interfase. Pasamos por la interfase y pasamos directamente al otro lado. Los que se quedan en la interfase es porque siempre hay como problemas personales, pues una médico que se muere con 40 años y que nos dice que es que yo tengo todavía mucha vida que ayudar, ¿te acuerdas? Sí. O gente así. No, esa fue la enfermera, sí, la médica. Era médico, la doctora. Bien. Otras porque se quedan, otra doctora que tuvimos porque se quedaba en el hospital, que nos llamaron precisamente porque veían el fantasma de esta señora en un ascensor, porque nos confesó que ella no se iba a ir y la dejamos, porque ella tenía la misión de acompañar a los muertos del hospital al otro lado. ¿Qué pasa? Que ella se había puesto en un sitio donde nosotros no sabíamos, que era el ascensor que llevaba al tanatorio del hospital, que lo supimos luego. Y ella se había puesto en el sitio estratégico. ¿Sabes lo que quiero decirte? Los niños, es que los niños cuando mueren no tienen concepto de muerte. Ese es el problema para nosotros, porque tú a un fantasmita de un niño no puedes decirle: cielo, es que estás muerto, es que no te has dado cuenta. Es que no se dan cuenta de que se han muerto. Ellos pasan directamente y a lo mejor están jugando en el parque,
Lo que normalmente pasa es que un familiar viene a por ellos, aunque nosotros nos hemos encontrado con gente que no ha venido a por ellos y les hemos ayudado nosotros. Pues con esto nos vamos a quedar. Sol Blanco Soler, Piedad Cabero. Se nos ha colado Aldo, pero es que no las deja solas. De verdad, es un placer. Es un placer. Os vamos a dar unos obsequios que le hemos dado a todos. No te levantes. No te levantes. Y sé que eres una jovencita, pero no hay problema. Eso es para ti. Eso es para usted. Y ahora, sí, eso no lo, ya sabéis, un recuerdo para toda la vida de esta ambulancia del deseo. Y vamos a hacer el sorteo antes de que nos movamos, que quedan 2 lotes. 2 lotes de libros que además hay alguno de por aquí de vosotros. Uno vas a sacar tú y otra Piedi. Coger cada uno una tira. Has cogido 2, deja una. Bien, aquí tenemos 1331 al 1340. Azul. Este también es azul. No ha salido, no hay nadie. ¿De quién es? Del 1331 a 1340. Es color azul. Es que no se ve. Vale, color azul. No. Vale. No. Del 1601 al 1610 también en azul. Bueno, verde o azul, si es que no hay... ¿Es azul? Bueno, pero que es igual, verde. No pasa nada. Otro, coge una. El que tú quieras. Espera, ¿Ese es azul? Azul, es que no lo veo, tráelo. Es que por la luz lo mismo se ve distinto. Bueno, pero es que no hay verde y azules, hay solamente o rosa o estos. Es que la luz la que le pone azul. No, verde es este. Verde es este. Es el verde. Ah, no, es azul, tú. Sí, son todos del mismo tono. Madre mía. 1610. Ese es el tuyo. Así que el lote número 2, David te lo va a entregar. Ponte aquí con ellas. ¿Es este? Mira, qué montón de libros te llevas. Muy bien. Y además de Paloma tienes ahí alguno. Una foto. Y ahora otra. Gracias. Otra mano inocente que saque el siguiente. A ver, Aldo. El fondo del océano. Yo no sé ni de color que es. El 311 al 320. Parece rosa. Sí, o salmón no. Mira el color, déjalo. Ah, mira, ha salido por allí, ¿ves? Mira, ese sí que estaba bien. Como si fuera bien nadie. Rosa. Que lo traiga para verlo por si acaso. Tráelo por si acaso, porque es que de verdad que no se ve. Yo lo veo aquí rosa, pero no se ve nada. Parece, es rosa, ¿no? Ah, que lo tenemos. Si no me los quedo yo. Este por este lado. Bueno, tenemos que verificarlo si es tuyo. No, me ha dicho rosa. Amarillo. No, ha dicho rosa. Ha dicho rosa. Bueno, también lo tengo. Pues ese, ya está. Tengo los dos. Pues aquí lo tenés. Bueno, es que tengo todos los colores. Por eso, tranquila. Bueno, pues con esto vamos a cerrar todo. Deciros que ha sido un placer un año más estar con vosotros. Gracias por haber venido. Sin vosotros esto sería imposible, siempre lo digo. Vosotros sois el motor de esto y en los próximos días podremos decir qué dinero le vamos a dar a la ambulancia del deseo. Y lo único que os deseo es que tengáis un gran año y que nos veamos el próximo año aquí. He oído por ahí gente que me ha contado que era la primera vez que venía, que estaba encantado, gente la segunda. Bueno, pues ¿sabéis cómo se consigue que se llene esto?
La mejor publicidad del mundo es el boca a boca. Decídselo a vuestros amigos, a vuestra gente, y os esperamos, Dios mediante, aquí el próximo año. Hasta el año que viene.